Muy buenos días a todos y todas. La reciente cuenta pública todavía sigue dando que hablar en distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con las licencias médicas, que el presidente la mencionó. Algunas personas dicen muy a la pasada, siendo que es un gran problema de nuestro país. Ese es uno de los temas que va a ver hoy la Comisión de Salud que preside el senador Iván Flores. Sobre ese tema y otros vamos a conversar con él, quien está con nosotros hoy día. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, pero muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos, senador. Entiendo que hoy día sesiona la Comisión de Salud por un tema bien particular respecto de las licencias. Estamos sesionando, pero muy por encima de la obligación estatutaria. Nosotros tenemos sesión, y esto es histórico, los martes a las 9 de la mañana. Sin embargo, estamos sesionando los lunes, estamos sesionando, por supuesto, los martes, y eventualmente, si tenemos espacio de sala y apoyo, los miércoles. Así que estamos con 3 sesiones diarias y las que sean necesarias, en realidad. Salud es el segundo problema más importante para la ciudadanía junto con seguridad, y en seguridad hice exactamente lo mismo, ponerle todo el acelerador que de nosotros dependa, ¿no? Exacto. En la cuenta pública del presidente, ¿usted quedó conforme con el recuento que hizo de seguridad? Primero, hablemos de esa tarea que usted tenía antes de esta. Bueno, yo no puedo quedar conforme, claramente, y esto no es porque uno tiene que decir algo contrario, ¿no? Ya, claro. No, para nada, no, no. Uno siempre trata de ser justo, ¿no? Lo bueno es lo bueno, lo malo es lo malo. Y en este caso yo no puedo estar conforme porque yo represento una región. Si bien es cierto, todos los parlamentarios en Chile, que es un país unitario, representamos a- a- al poder político dentro de la República. Exacto. Nosotros tenemos un origen regional y también hacemos gestión por nuestras regiones. Y de regiones poco, excepto la metropolitana, excepto la conurbación, que cada vez va creciendo más, que son las regiones metropolitanas y de Valparaíso, que son gigantes. Hoy día ya no hay un pueblito llamado Los Andes, o un pueblito llamado Quillota, o Quilpué, o Olmué, o todas esas. Son todas ciudades mucho más grandes que nuestra capital regional. Claro. Y entonces, bueno, es cierto, hay mayor demanda, pero nosotros somos regiones históricas, nosotros estamos haciendo patria en distintas regiones del norte y del sur de Chile. Y particularmente, a ver, porque escuché la lista de los hospitales, escuché la lista del ferrocarril, escuché la lista de obras de infraestructura, en fin, y los ríos en ninguna, excepto una sola mención que fue muy menor, de verdad. Entonces, cuando estamos viendo, y esto no es novedad, esta es una queja que los 3 senadores de la región y los distintos parlamentarios, diputados y diputadas, hemos venido haciendo hace rato. La verdad es que los ríos parece que no están en el radar de ningún gobierno. Y eso, ojo, me da culpa. Porque nosotros nos podemos hacer notar y hacer valer en la individualidad, pero en representación del territorio no. ¿Y por qué digo me da culpa? Porque si nosotros actuáramos en bloque, Verónica, si nosotros pudiéramos tener un norte común, sin competencias entre nosotros, ¿no? El Ejecutivo, el Parlamento, en fin, creo que las cosas pudieran andar mucho más rápido y ser mucho más contundentes. O sea, un llamado de atención a las autoridades que representan al gobierno, en este caso la delegación presidencial con las Teremis, todas, al gobierno regional, que es una organización distinta que representa a otros quehaceres del desafío regional, y nosotros mismos también, que podemos ser un buen puente. Mira, el año pasado no se había dado que los 3 senadores de Los Ríos teníamos la mayoría absoluta de la Comisión de Obras Públicas. Nunca fuimos invitados como comisión a ninguna reunión y nosotros, bueno, actuábamos de suyo, ¿no? De repente nos juntábamos Exacto. con un colega, con otro colega, en fin, veíamos algún tema, pero era lo que a nosotros nos parecía. Creo que eso hay que institucionalizarlo, pero en la suma, excepto este anuncio de este proyecto de ley, ¿cómo se llama este proyecto de ley? Regiones más fuertes, algo así, ¿Sí? que está anunciado a 8 meses de terminar el gobierno. Bueno, preséntenlo, pues, pero no hagan el anuncio de lo que van a hacer. Lo Claro. ideal es que anuncien lo que hicieron. Hoy presentamos un proyecto, ¿cierto?, para regiones más fuertes. Y yo creo que no va a ir mejor. Pero Exacto. La unidad, está. dice usted, entonces, una unidad de las regiones. Yo me imagino que otras regiones también que tienen la misma queja, ¿no? Que
que el presidente no las mencionó, que no se habló nada, por ejemplo, de esta facultad que tiene Hacienda de recortar los presupuestos regionales a su voluntad o Sí, dependiendo de otras necesidades del país. sí, yo Entonces, creo que la unidad en todo orden es necesaria. Hay siempre un espacio para el debate. Y cuando hablo de debate no hablo ni de insultos ni de gritos. exacto. No, no, no. Hablo de exponer puntos de vista de lo que uno piensa respecto de cuestiones políticas, de cuestiones técnicas o de estrategias o tácticas, digamos, de cómo vamos a hacer las cosas, en fin. Y eso enriquece siempre. Cuando todos pensamos lo mismo, bueno, la verdad es que no, a veces si todos nos equivocamos no vamos a ninguna parte, pero si hay riqueza en el debate y si no se escucha, como fue lo que pasó con el anuncio del hospital en la salida norte de Valdivia, donde al final yo personalmente me preocupé de este asunto y durante varios meses, y no yo, con especialistas, con expertos, pusimos sobre la mesa 3 o 4 alternativas que no tenían costo pecuniario para el Estado porque se trataba de suelo fiscal, que no tenían mayor costo sanitario, nunca fueron escuchadas. Sí, 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 qué buena idea, senador, qué buena idea, decía uno por aquí, otro en Santiago. Uy, pero ¿por qué no se nos ocurrió antes? Decía otro. Hicieron exactamente lo mismo que había empezado al principio y ahora ya en el diario Uchal se publica el gasto que va a tener para el Estado. Son 6.000 millones de pesos y un poco más que va a costar, que costaría el terreno. Sí, Otro tanto va a costar colocarle alcantarillado. sí. Y quién sabe qué más. Y suma y sigue. Y, Entonces la pregunta es, ¿por qué no colocaron esa plata en equipamiento, en médicos? ¿Por qué? Porque el gobierno regional viene reemplazando parte de lo deberes del Estado. No es mucha la plata que colocan, pero colocan un par de miles de millones de pesos para poder resolver algunos nudos o cuellos de botella que tiene el hospital base cuando es deber sectorial. Entonces aquí, senador, ¿y usted sí. habría preferido que se usara, porque se habló también el espacio que ocupa ahora el cuartel general de la tercera división de ejército, ¿cierto? Que ese era el lugar más adecuado, o había otro terreno también que usted sugería? Bueno, ese era el primero, ¿no? Porque eso hay que recordar, cuando Juan Carlos Bertoglio era director de servicio, había venido siendo director del hospital, tenía un equipo, habían medido las cosas, ese era el natural, digamos, equidistante donde vive la gente, a un par de cuadras del hospital base, que por lo tanto podían haber complementos allí. El ejército en algún momento se abrió incluso a ceder un poco más de terreno, que es donde estaban las caballerizas del regimiento de cazadores, por lo tanto ya no eran 6 hectáreas ni 9 hectáreas, sino que era un poco más. En fin, bueno, hubo otra decisión en su momento y mira dónde están. O sea, lamentablemente para las familias, esas 250 viviendas no se van a construir. Y no se van a construir, ¿por qué? Porque ya vimos lo que pasó. O sea, bienes nacionales, traspasa el terreno al Servio y eso nunca se perfeccionó. Y seguimos igual. Entonces después le dicen, no, no van a entrar 250, parece que son 80. Bueno, por favor, si hubiesen hecho bien la pega desde el principio, hubiesen dicho, mira, este terreno, ¿cuál es el costo de oportunidad? Podemos construir 80 casas o 100 casas o podemos hacer el hospital regional. Definamos qué es lo que es mejor para la comunidad en general. Siempre la vivienda es una necesidad y dicho sea de paso, Verónica, creo que, a ver, cuando nos preguntaban qué espera de la cuenta pública del presidente, yo lo que siempre dije, espero que el gobierno priorice. Cuando ya no queda tiempo, Verónica, uno no puede estar intentando hacerlo todo, ni picotear todo, ni anunciar de todo. ¿Y Uno qué tiene que podría haber decir, priorizado? súper simple, seguridad, salud y recuperación económica. No hay más. Entonces, cuando empiezan a hablar de cosas que van a durar un montón de años, el presidente no le está hablando al país de lo que quiere hacer de aquí a marzo, porque el objetivo es de aquí a septiembre, porque después viene el proceso electoral, todo se cambia el eje, todo se gira, y después ya vienen los preparativos para hacer la despedida. El presidente está hablando de su futuro. Si uno mira el discurso y la estructura de ese discurso, lo pensamos en el momento mismo y después empiezan a coincidir todo el mundo que opina. No fue un discurso confrontacional como es costumbre del presidente Boric, sino que más bien era un discurso conciliador,
un discurso de mucho futuro, un discurso de los desafíos y coloca los 3 temas que le faltaban para cumplir su programa. Entonces va a decir, cumplí. O sea, está preparando su regreso, pues. Como no puede reelegirse ahora, lo que está haciendo es decir, mire, dejé encajado esto, no se hizo por culpa del gobierno anterior, pero yo ahora sí vengo y voy a completar la tarea. El discurso no entró en conflicto, fue un discurso muy pausado, en el tono correcto, ¿no? Donde marcó los puntos que él quiso marcar. Hoy día se generan conflictos, pero la verdad es que entonces lo que hizo fue ser consecuente con lo que pensaba y con lo que dice, y eso significó que fidelizó su gente. Entonces, mira, cuando se hace la lectura adecuada, yo creo, de las cosas, eh, la verdad es que nosotros perdimos la esperanza de tener una priorización de la necesidad real y coyuntural de la ciudadanía. No iba a pasar nada si el presidente hubiese dicho, y lo vengo repitiendo hace rato, el Ministerio de Obras Públicas, que el año pasado no se gastó la plata, por primera vez desde el retorno a la democracia, el Ministerio de Obras Públicas tuvo que devolver el 30% de su presupuesto. Y eso es muchísima plata. No hay ninguna obra, no obra pública, que no valga un par de miles de millones de pesos. Y con una sola obra de esa, un par de miles de millones de pesos, yo equilibro un hospital completo. Al tiro. ¿Te fijas? Entonces, además de la decisión, y ojo que para resolver el problema hospitalario, y ahora entramos en materia de mi comisión, no es solo recursos financieros, no es solamente presupuesto, porque son 2 cosas distintas. Es gestión, gestión. Hay una estructuración que está mal dada. Hay una responsabilidad que así como hay profesionales de la salud, particularmente médicos, que han cometido fraude al fisco, y yo espero que le caiga todo el peso a la ley, independientemente que necesitemos muchos médicos, pero el que comete delito, cometió delito, también tenemos gente que le saca la vuelta. Gente que hace poca pega en el hospital, pero cobra caro si es que lo contratan en el mismo hospital para hacer horas extras. Esa es una realidad. Sale más caro pagarle una hora extra o adicional a un médico para que trabaje en el mismo hospital que contratar los servicios en una clínica particular, porque ahí compiten, deberían competir, deberían competir. ¿Te fijas? Porque la oferta privada es mayor. Entonces, mira, si el gobierno no prioriza, vamos a seguir navegando. Yo espero que naveguemos, a lo menos naveguemos sobre la línea de flotación, porque las listas de espera no ha bajado en nada. Aparentemente hubo un momento en que bajamos de 3.200.000 a 3 millones, pero volvimos a subir. Y además subió el tiempo de espera, Verónica. Estábamos en 300 y tantos días de espera, hoy día volvemos a estar sobre 400 días de espera. O sea, por favor, que el gobierno... Y mientras eso está pasando, se desvía de alguna manera la atención hacia el tema de las licencias médicas, ¿cierto? Que tiene en el aparato público, que podría resolver todo esto, la mayor cantidad de personas. Se ha dicho que si las licencias médicas no hubiese pasado lo de las licencias médicas, tendríamos las listas de espera de alguna manera solucionado. Sí, ¿es tan así? ¿Cuál es el tema que ustedes van a ver hoy en la comisión? Pero por lejos, pero por lejos. Mira, la sesión de ayer... A ver, tenemos un conflicto, yo no tengo ningún problema en transparentarlo, ¿no? Particularmente yo tengo ahora una tensión con la ministra y sus asesores. No les di la palabra el día lunes y me preguntaron, ¿no me vio, senador? Sí, lo vi, pero no le di la palabra. O sea, ¿hasta cuándo vamos colocando los temas por su nombre? Mira, le acaban de colocar discusión inmediata, esa es la máxima urgencia al proyecto de eutanasia, ¿ya? Yo creo que, mira, yo no me opongo a debatir ningún proyecto, porque es inherente a nuestro rol no negar ningún debate, ninguno. Y para eso hay que aprobar en general. Porque si se niega en general, no hay debate, no hay proyecto, no hay nada. Pero entonces discutámoslo. Si es un interés de parte importante de la ciudadanía, debatámoslo. Pero de ahí a colocarle urgencia inmediata, y eso hace que se reemplace en la agenda de trabajo todo lo demás, cuando venimos discutiendo el proyecto más importante que este gobierno pudo colocar en materia de salud. Después de la ley corta de ISAPRE, donde habían amenazas de que se iban a desmoronar la ISAPRE, de que FONASA iba a colapsar y por lo tanto la gente se iba a quedar sin seguro, ¿no? Ni de licencias médicas, en el caso de FONASA si se desmoronase, ni tampoco del pago, digamos, de las prestaciones. Ese es un desastre. Por lo tanto, aunque nos critiquen,
lo que ocurrió en la ley corta fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento, pese a la chanchería que hicieron la gente de algunas ISAPRE en colocar a las personas como escudos humanos para defender el robo que le habían hecho. Digamos las cosas como son, lo dijo la Corte Suprema 3 veces, y la Superintendencia de Salud, el Tribunal Constitucional y demás. Pero eso es otra historia. A raíz de esto, Verónica, se encuentran vacíos en Senabast. Senabast compra hoy día y coloca los huevos en una sola canasta. Compró, por ejemplo, Mefornil a un laboratorio indio. El laboratorio colapsó y resulta que todo el sistema público se quedó sin el medicamento de excelencia para atender el problema diabético de la gente, que hoy día es lo Muy que grave. afecta a la mitad de la ciudadanía. Claro. Por ejemplo, eso lo dijeron ayer, porque ayer convocamos a 5 organizaciones, ¿no? Entonces, pucha, estamos con la modernización y los cambios de sistemas en ABAT. Estamos con modificaciones y modificaciones del Instituto de Salud Pública. Estamos con la creación del Servicio de Salud, Servicio Nacional de Salud Digital. Hoy día tenemos 16 servicios de salud. ¿Ah? Y creo que hay un poquito más, pero son 16 regiones, están todas cubiertas por servicios de salud. Ahora se va a agregar uno que es nacional, que es digital. Entonces, y además está el fortalecimiento de FONASA, el que tiene, y ahí hay un debate entre qué va a pasar con las licencias médicas. ¿La va a seguir administrando la CONPIN o FONASA va a mejorar su sistema financiero y la CONPIN se va a dedicar a fiscalizar? Estamos en ese debate. Entonces, entre medio, el gobierno no contesta el proyecto de salud mental. Recién anteayer se informó que sí, ya habían contestado, y por lo tanto tenemos que buscar espacio para poder votarlo. Y tenemos este otro que es el proyecto más importante y nos encaja en eutanasia con la injusticia. Entonces dije, mire, pónganse de acuerdo, pongan prioridad. Entonces, al final, mira, ¿qué es lo que uno hace responsablemente? Entro en rebeldía nomás, pues. Y entro en rebeldía y digo, ok, mira, la FIFA está por allá. Tiene una dirección y debe tener un número telefónico. Entonces, mira, si no se pueden hacer todas las cosas simultáneas, porque si no las hacemos mal. Entonces yo ya, ahora, un ratito más, ahora te contesto tu pregunta, disculpa la lata, pero en un rato más en la tarde separamos la sesión en 2 patas. Una es para decirle a los colegas, mire, ¿sabe qué más? Esta es mi propuesta de programa. El día tanto recibimos a esto, el día tanto recibimos a lo otro, a los gremios, a los expertos, exministros, no sé qué. Ya terminamos ya con la industria, ¿no? Con todas, los escuchamos a todos, 20 y tantas organizaciones. Y la semana tanto vamos a votar el proyecto de salud mental, que hay que sacarlo. Era prioridad del gobierno, resulta que ahora no es prioridad. Más prioridad es la eutanasia. Pero ya que hay una urgencia, que no la voy a cumplir en los 5 días, ya no la cumplí, ¿no? La vamos a cumplir un poco más, pero la vamos a poner en debate también. Pero de ahí, por favor, de adelante, el gobierno tiene que priorizar, y la priorización es seguridad, que han dado, a ver, no hemos resuelto el aborto problema también, de antes de que pase otro tema, senador. Aborto sí. Está también ahí en la lista, ¿no? Bueno, aborto entró por la Cámara. Yo creo que se fue, honestamente, mira, vuelvo a repetir, yo en lo personal, independientemente de lo que son mis valores personales también, no tengo ningún problema para debatir ningún proyecto. Por lo tanto, que se abra el debate, que se haga el debate, y que en representación de la ciudadanía nosotros nos alimentaremos con la gente que escuchamos en las distintas regiones, votaremos en consecuencia. No tengo problema con eso, pero eso está en la Cámara. Entonces, bueno, eso parece ser que esas son las urgencias del gobierno. La urgencia del gobierno tiene que ser cómo resolvemos la efectividad, la eficacia, el mejoramiento de la gestión del sistema de salud público. Cuando hablo de esto, hablo de cómo encajamos la atención primaria de salud con una cuestión que es mucho más allá que lo que se inició, que era la atención primaria universal. Me pareció fantástico. El copago cero sí, ayuda al 5% que estaba en FONASA en ese tramo que tenía que pagar. El resto ya no pagaba. Pero no importa, son todas ayudas. Pero hay que fortalecer muchísimo más la atención primaria. Hay que girar un poco el esquema y luego concentrarnos en los hospitales. Ojo, que cuando llevamos este lunes en una... Mira, este lunes, Vero, como los lunes, que ya decidimos dejarlo para los conflictos, para atender las cuestiones que surgen, las coyunturas, en fin. El martes para legislar los proyectos que ya traemos y el miércoles eventualmente para continuarlo. El lunes convidé el presidente, capaz que se me olviden algunos, el presidente de la Sociedad Nacional de Urología, el presidente de los urólogos cancerólogos, el doctor Ebel, que es una autoridad
y es un directivo importante dentro de los urólogos de Chile y es nuestro, de la región de Los Ríos. Exacto. A la Pamela Ehrenfeld, que es la decana de la Facultad de Medicina y además tiene líneas de investigación, y también al diputado Ilavaca, que ha sido un buen partner desde que los urólogos decidieron cambiar la estrategia y empezar a contar lo que está pasando. El cáncer de testículo, dice usted. Claro, yo fui porque me invitó Lucho Ebel a la corrida. Llegué con mi buzo, llegué con mis zapatillitas, dije, ¿hasta dónde llegue? Pues, si no caminamos, ¿no? Y fui a correr, y al final cuando el Lucho me empieza a contar lo que pasa con el cáncer testicular, no corrí ni un metro, me quedé conversando con él espantado. Y lo que dice Ebel, y yo se lo comento a la ministra, y la ministra se me encoge de hombros, me dice, no sé, me dice, y ella es especialista en epidemiología y eso. Yo le digo, ministra, pero es que Chile es campeón mundial en este tema. Y hay investigaciones serias. Bueno, el lunes estuvieron todo el equipo, y además estuvo la Fundación Coquito, así se llama, ¿no? En singular. Porque cuando hacen una fundación es porque ya extirparon uno. Claro. Ojo, podrá ser medio irrisorio, lo que tú quieras, pero es así. Las cosas se identifican como son, y es así. Bueno, el doctor Ebel presentó una gráfica de una publicación que había ocurrido la semana pasada, donde mostraba en el mundo, Chile está dentro de los 15 países con más alta concurrencia de cáncer testicular. ¿Cuál es la diferencia? Que Chile es campeón en cáncer testicular de jóvenes, ¿no? Jóvenes que todavía están en edad de procrear, que todavía están, en fin. Pero ¿dónde está la mayor preocupación? Es que si bien es cierto, Chile es campeón mundial en cáncer testicular en jóvenes y también afectando a otro grupo de edad, Los Ríos es campeón mundial. Está definida la región de Los Ríos en papers internacionales de publicación de revistas de prestigio. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se atiende cuando ese cáncer, solamente con la palpación manual, la autopalpación, el autoexamen, permite detectar con suficiente anticipación cualquier anomalía? Y cuando se detecta en esa etapa, la recuperación y la sobrevida es casi del 100%. La cirugía demora, senador, la cirugía demora 30 minutos, pero si no se hace, ese cáncer mata. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? El doctor Avendaño ha estado trabajando, también se lo dijimos en la comisión, con un antígeno que permite detectar masivamente, son advertencias, son señales, no es exacto. El cáncer de colon, que hoy día es uno de los cánceres que más está matando gente. Y por otro lado, los urólogos dicen, no es concebible que en la atención primaria no se preste el servicio del antígeno prostático, un poquito de sangre, y se dice, mire, ojo, tiene los antígenos elevados, cuidado con la próstata. No se prevé porque alguien dijo que no servía. ¿Te das cuenta? Entonces, el lunes dijimos esas tres cosas y estaba su secretario anotando, o sea, por favor, corrijan. El antígeno prostático, así como hoy día el cáncer de mama, se trabaja bien con difusión, con programas, lo demás, a nosotros los hombres nos dejaron fuera. Arrégleselas como puedan. Entonces estamos viendo el antígeno prostático en la atención primaria, estamos viendo esta alarma que encienden los urólogos, particularmente liderados por el doctor El, para todo Chile. Entonces, bueno, y también lo que usted decía, el cáncer de colon, que el examen de sangre, las deposiciones, que también podría ser en la salud primaria. Senador, lo vemos muy entusiasmado y posicionado en ese puesto de la Comisión de Salud. ¿Ha sido lo que usted esperaba o hay mucho más problemas de lo que veía? Porque la Comisión de Seguridad usted trabajaba así con mucha pasión como ahora, lo vemos ahora en este tema muy posicionado también. ¿Cómo ha sido? Si uno se mete en algo, Vero, tiene que estudiar. Yo ya había integrado la Comisión de Salud hace 2 años y me salí justamente para integrar la Comisión de Seguridad y al año siguiente la presidí y nos fue bien. Mira, todavía siguen habiendo coletazos de eso. ¿Los mismos problemas de hace 2 años? O sea, seguimos teniendo problemas, el crimen organizado sigue avanzando, pero tenemos a las policías mucho mejor preparadas. O sea, cuando estamos aumentando en 4.000 funcionarios la dotación de la PDI, cuando se hace un giro en el escalafón de los funcionarios investigadores policiales, y ya no es una persona común y corriente que va y estudia para ser policía 4 años, no. Ahora, para ser PDI, de aquí para adelante, ya está
el proyecto, te diga, tiene que ser primero profesional. Entonces, si tú quieres trabajar en la brigada de cibercrimen, tienes que ser ingeniero informático, programador en computador. Si quieres trabajar en la brigada de delito económico, tienes que ser ingeniero comercial, contador auditor. Si quieres ser investigador en delitos ambientales, tienes que ser forestal, agrónomo, veterinario, ingeniero ambiental. ¿Me entiendes? Es una profesionalización total de la policía. En Carabineros lo mismo. O sea, estamos logrando cosas y estamos logrando cosas para la región también, ¿no? O sea, y tenemos una lista de avances. Y ahora en salud, Verónica, que es el otro problema más importante, es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque son muchas más instituciones que tienen cierto grado de autonomía. Los hospitales tienen cierto grado de autonomía y uno ve el desbalance entre una región y otra y un hospital y otro. Cuando ve que hay instituciones como Senabas, por ejemplo, que comete errores garrafales porque el sistema lo obliga a hacer una licitación de tal o cual manera, cuando en realidad debería abrirse juego, incluyendo a la industria nacional. Ayer se quejaban los químicos farmacéuticos, se quejaban los laboratorios, se quejaban, en fin, todo lo que tiene que ver con innovación se quejaba. Decía, güey, mira, todo esto lo estamos haciendo nosotros. Sin embargo, no nos dejan competir, no podemos competir y no es porque estemos pidiendo trato especial, sencillamente porque no nos abren la puerta. Entonces, todo eso lo estamos tratando en esta norma. Es un tremendo desafío, Vero. ¿Y sabes por qué? ¿Qué es lo que más entusiasma de esto? Que también, ¿qué es lo que más enoja de esto? Se junta el entusiasmo con el enojo. Es que este es un problema real, de gente real, y que hoy día tiene a la ciudadanía complicado. Primero en seguridad, y me metí a fondo en eso, y ahora en salud, donde seguimos teniendo 300.000 personas, 350.000 personas esperando una cirugía, y tenemos 2,5 millones de personas que están esperando una consulta médica. Exacto. Y en donde Y entre medio funcionarios públicos con licencias médicas. Se nos va el tiempo, senador, y no me ha contestado eso todavía. Claro. Eso, Vero, es mucho más escandaloso de lo que se sabe. Porque estos fueron 35.000 licencias que mal utilizaron 25.000 funcionarios. Hubo gente que salió 30 veces del país estando de licencia. Pero esos son funcionarios públicos. No sabemos. Mira, ahora viene DIPRECA. Viene el sistema previsional de Carabineros y también de la Fuerza Armada, y viene con una lista larga. Y después viene el mundo privado, cuidado. No sabemos qué es lo que pasó al interior del país. ¿Sabes cuántas licencias son al año, Verónica? Entre 6 y 8 millones, que significan 3 billones. 3 millones de pesos gastados. ¿Cuánto se ha defraudado? No sabemos. Pero la cifra, mira, hay una estimación, y en esto lo comparto con distintos ex autoridades políticas, distintos exministros. Mañalich lo dijo, lo dijo Erazo. Con el 10% de lo que se robaron solamente estas 25.000 personas, habríamos resuelto el déficit hospitalario de un año. Los 250.000 millones que le faltaban a los hospitales de Chile el año pasado, en donde se dijo, el otro año vamos a poner 70.000, sí, pero lo recuperaremos de las licencias médicas. No era plata contante y sonante, ¿no? Bueno, si logramos corregir eso, Verónica, podemos resolver el problema del desfinanciamiento hospitalario, del mejor equipamiento, de la contratación permanente del personal con planta, no honorario, ¿te fijas? Y además que tengan los remedios que necesitan. Había mecanismos, ¿no? El acuerdo de control con la PDI tiene mucho tiempo, sin embargo no se había aplicado. 14 años. Exacto. Y por esa razón va a estar la superintendenta que se me enojó el otro día. Me llamó y me dice, oiga, senador, yo no estaba callado, no estoy pasando viola, como usted dijo. Bueno, pero entonces diga, pues, ¿por qué? Si mi reclamo no es que no esté saliendo estos días, y eso no me importa. ¿Por qué no dijo nada durante 14 años desde que se firmó el convenio? Yo no era superintendente así, pero era la intendenta, bueno, durante 10 años. O sea, no me vengan con historia que la suceso no sabía o no supo. La verdad es que no hicieron la pega nomás. Si la superintendencia tiene que supervigilar al sistema, y el sistema está compuesto desde la emisión, en el caso de la licencia médica, desde la emisión y los sistemas que se emiten, porque si no, entonces proponga modificaciones legales, proponga modificaciones institucionales, proponga cambios administrativos, propongan, pero no se sienten ahí a ver si ven pasar a alguien sospechoso y a ese lo... No, así no es la cosa. Exacto, no funciona ahí. Senador, se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedir. Vamos a seguir conversando sobre estos temas. Lamentablemente son temas tristes para la población, pero están permanentemente en agenda. Pero la estamos peleando, Vero, la estamos peleando. Sí, uno no está aquí para nada, ¿no? La estamos peleando. Y entre medio ya conversaremos de este honor, desafío,
susto que uno tiene de ser presidente de la organización interparlamentaria más Exacto. grande de las cuatro Américas, de la del norte, centro, sur y del Caribe. Eso va a tener que, Probablemente, va a tener que viajar mucho ahí, ¿no? yo espero que no, pero hay cosas que son obligadas. Por Ya. lo pronto, creo que en 1 o 2 semanas tengo que ir a Washington porque hay que tener una reunión con el secretario general de la OEA, porque él preside el órgano que reúne a los cancilleres en representación de los gobiernos. Yo presido el órgano que reúne los parlamentos de América. Tenemos que ponernos de acuerdo. Viene la cumbre, viene la COP, vienen varias cosas que son súper importantes para el continente. Pero eso no puede distraer mi trabajo ni de la región, ni mi trabajo de la comisión que integro y que presido. O sea, voy a tener que multiplicarme nomás, pues ya dormiré. Exacto. En algún momento, más adelante. Muchas gracias, senador. Muy buenos días. Chao, Benito. Hablábamos con el senador Iván Flores, quien acaba de ser elegido presidenta de la organización que reúne a los parlamentarios de toda América. Es como la contraparte de la OEA en términos parlamentarios. De ese es un trabajo que está desarrollando y que lo tiene muy entusiasmado, pero como él señaló, un trabajo muy intenso también en la Comisión de Salud, que hay muchos temas pendientes y como él dijo que no estuvieron del todo presentes en la cuenta pública reciente. Temas para seguir en nuestros medios, porque es información todos los días. Muchas gracias, buenos días.